Primero que todo nos dirigimos a nuestra herramienta de GeoGebra. En la página geogebra.org nos interesa de nuevo la herramienta de geometría. Eh, Vamos a activar como paso 1 los ejes y vamos a colocar una cuadrícula mayor. Bien, eh, lo segundo que vamos a hacer es modelar nuestro edificio. Para eso vamos a modelarlo con un rectángulo. Ese rectángulo va a tener una cierta altura que va a estar eh, manipulada por un deslizador. Entonces, vamos a crear primero que todo el deslizador. Entonces, vamos a buscar dentro de las herramientas una que está asociada con deslizador. Si buscamos, esa herramienta debe estar, bueno, por acá en medición. Entonces, dentro de medición, damos clic en deslizador. Voy a ubicar ese deslizador más o menos en un punto del segundo cuadrante. Doy clic seguidamente. Me va a pedir el nombre en este caso es A. Va a tener un mínimo. El mínimo para ese deslizador va a ser de 0. El máximo va a ser de 20, que es la altura máxima del edificio, y un incremento de 0.1. Y le decimos OK. Ya se ha creado el deslizador. Ahora vamos a crear los puntos de nuestro rectángulo, que hará las veces de edificio. Para eso nos vamos a la vista algebraica y vamos a introducir los siguientes puntos. El punto A, que va a tener unas coordenadas menos 1, A minúscula. Damos un enter, seguidamente el punto B de coordenadas 0, A, punto C, que va a tener unas coordenadas 0, 0, y por último el punto D de coordenadas menos 1, 0. Están los puntos. Ahorita lo que vamos a hacer es crear un polígono que asocia a esos puntos. Entonces, vamos a utilizar la herramienta en las construcciones que vamos a hacer hoy. Vamos a utilizar más que todo comandos. Entonces, para eso vamos a dar el siguiente comando para crear el edificio. Se va a llamar el edificio, y es un polígono. Mucho cuidado aquí cuando introduzcan la palabra polígono. Tiene que tener la tilde para que el comando sea correcto. Entonces, vamos a ver, polígono. Y entre paréntesis van a ir los vértices de ese polígono. Para nosotros los vértices van a ser A, B, C y D. Entonces los introducimos en ese orden, separados por comas. Ah. Bueno, y por aquí vamos a ver, de pronto me está pidiendo una lista, pero miremos, A, B, C y D. No hace falta colocarlo en lista. Y doy un enter. Bueno, se me crearon también todos los segmentos. No quería eso. Entonces lo voy a colocar en vez de puntos seguido tras de otro, los voy a colocar como una lista. ¿Qué quiere decir eso? Voy a colocar de nuevo el comando E del edificio, va a ser un polígono, la tilde es importante, entre paréntesis, bueno, por aquí de nuevo, polígono, entre paréntesis va a ir una lista, esa lista va entre llaves, entonces van los puntos A, B, C, D. Con esto evito que GeoGebra me quede tantos objetos, me cree los segmentos y todo, solo quiero el polígono. Entonces voy a dar un enter acá y ya me creó el polígono que para nosotros va a ser el edificio. Noten que la altura de ese edificio, por supuesto, está controlada por el deslizador. Aquí podemos hacerlo más visible. Y la altura máxima es de 20. Altura mínima, bueno, la colocamos como 0, que es una edificio de altura 0. Bien.
Seguidamente ya creamos nuestro edificio, vamos a crear el estudiante, el que está mirando el edificio. Para eso, bueno, el que está mirando la cima del edificio, la estudiante. Para eso vamos a, primero que todo, queremos que ese estudiante esté a una altura h con respecto al eje de las abscisas y que esté a una distancia del pie del edificio, una distancia b, por ejemplo. Vamos a crear dos deslizadores. La altura va a ser h, la altura del estudiante. Para eso utilizamos el comando deslizador. Para nosotros la altura del estudiante va a estar con un... Tiene tres argumentos ese comando, el mínimo, el máximo y el incremento. Entonces, el mínimo para el estudiante va a ser de 1, el máximo de 2 podemos, y un incremento de 0.1. Ya está creado el deslizador. Ese va a estar asociado a la altura. También vamos a crear un deslizador B asociado a la distancia que tiene la estudiante con respecto al pie del edificio. Entonces B también va a ser un deslizador. Deslizador en este caso va a estar con mínimo 0, máximo 20 y incremento también de 0.1. Damos un enter. Ya tenemos los deslizadores. Aquí está H asociado a la altura y B asociado a la distancia del edificio. Vamos a crear ahorita sí el punto. El punto se va a llamar E, estudiante, y va a tener como altura, es decir, más bien va a tener distancia al edificio B, esa va a ser su abscisa y la ordenada va a ser su altura H. Damos un enter y noten que ya se creó el punto E. Ese punto E está manipulado. Su distancia al edificio B y la altura está dada por H. Seguidamente lo que vamos a hacer es hacer unos segmentos que representen la vista del estudiante a la cima, la proyección del estudiante sobre el edificio y también podría ser un segmento asociado a la altura. Entonces, vamos a crear primero uno que represente la proyección al edificio. Para eso vamos a utilizar, lo vamos a llamar Q, vamos a utilizar el comando segmento. Y segmento, como lo dice su nombre, necesita representar un segmento que tiene dos extremos. Entonces, uno de los extremos va a ser E. Como vamos a proyectar sobre el edificio, la altura de la proyección debe ser H y la abscisa debe ser 0. Entonces aquí vamos a colocar de una vez esas coordenadas. Entonces, seguidamente de E, el otro argumento de segmento es 0 en abscisa y la altura H. Se van a dar cuenta que seguidamente creo el segmento. Lo estoy haciendo así porque no quiero crear un punto adicional, simplemente quiero la proyección, no quiero el punto de la proyección. Doy un enter para que el comando se actualice. Vamos a crear ahorita, lo llamo el tamaño del edificio. Vamos a crear ahorita el segmento o la vista del estudiante sobre la cima del edificio, es decir, el segmento EB. A ese segmento lo vamos a llamar R. Va a ser de nuevo segmento y el argumento va a ser los extremos de ese segmento, que es E y B. Y doy un enter. Seguidamente vamos a crear la altura. La altura del estudiante va a ser como un segmento que vaya de E a las abscisas en perpendicular. Entonces, para eso creamos el siguiente segmento. S igual a segmento. Uno de sus extremos es E y el pie de esa perpendicular es, primero, va a tener distancia B y la altura va a ser 0. Entonces, entre paréntesis, el punto es B, 0. Y doy un enter. Por acá, a ver si hice todo bien. Sí, por aquí. De nuevo, B, 0. Y enter. Borrémoslo. Lo voy a hacer de nuevo. Segmento, mayúscula la S, segmento, E, y el otro va a ser B, 0. Ahorita sí se me creó, es este de acá. Doy un enter. ¿Sí?
Bien, ya tenemos casi todos los ingredientes. Nos falta solo la medida de dos ángulos. Los ángulos agudos del triángulo BE y este punto de acá que no le he dado nombre. Entonces, vamos a crear el ángulo BE, este punto de acá. Bien, para eso vamos a llamar ese ángulo M. El ángulo M va a ser un ángulo, la redundancia, ángulo, importante la tilde en la A, ángulo. Y el argumento son los extremos o los puntos que conforman ese ángulo. Es decir, uno de los puntos del lado, podríamos pensarlo lado inicial, vértice y lado final, o el punto del lado final. Entonces sería B, E, y el tercer punto es el punto que tiene 0 en abscisa y altura h. Entonces 0, h. Y doy un enter. Ese sería mi ángulo M. Y por último el ángulo que es el ángulo, bueno, el ángulo M representa el ángulo de la vista de la estudiante con respecto al edificio, es decir, ese ángulo es un ángulo de elevación. Y el ángulo desde B, el ángulo que va, el punto de acá, B, o podría ser CBE, es un ángulo de inclinación. Entonces sigue el ángulo de inclinación que es N, también es un ángulo, por acá, ángulo, y los argumentos son C, B, E. CB es el mismo ángulo, ese punto que no le di nombre, ¿cierto? Que tiene coordenadas 0h, B, E. Entonces va a ser C, B, E. Y doy un enter. Bien, ya está creado las medidas y nuestros ángulos agudos. No se les olvide, el A modela la altura del edificio, B es la distancia de la estudiante al edificio y h es la altura de la estudiante con respecto a las abscisas o al piso, que en este caso representa el piso. Bien, por último no se les olvide dirigirse a menú principal, darle en guardar. Se pueden registrar con su cuenta de Google o simplemente le dicen continuar sin identificarse y el nombre que le van a poner es, pues, no sé, grado. Esta es guía 3. Guía 3. Mejor así. Grado guía 3 decimotales. Décimo 1, décimo 2, lo que sea. Aquí va un número. Guía, nombre y apellidos. No se les olvide que se guarda en formato GGB. Le dan en guardar, eso se descarga en su equipo. No intenten abrirlo si no tienen descargada la aplicación GeoGebra en sus computadores. Ese archivo me lo van a adjuntar en un email y es el trabajo de esta semana. Gracias.